El título del mensaje de hoy es Los creyentes, el templo de Dios. Es una declaración muy fuerte y a veces la pasa muy por desapercibida, pero es muy grande. A la luz, cuando lo veamos a la luz de las Escrituras, los creyentes, y me refiero a los creyentes verdaderos, el templo de Dios. Bueno, vamos a tomar lectura. Segunda de Corintios del 6, 14 a 16 solamente. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Profecía cumplida. Eso es lo que está diciendo aquí. Esto es lo que tenemos aquí, algo muy hermoso. Hoy vamos a hablar, hermanos, de separación. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice: hoy vamos a hablar de los santos, es lo que somos. Es, como vemos que la palabra hebrea para santos es kadosh, que es separación. Separación, es así como se pasa al Nuevo Testamento. Puestos aparte, separados. Vamos a ver dos aspectos de la santidad y de esta separación. De lo que está hablando el texto es la separación, por un lado, de creyentes e incrédulos, y por otro lado, la separación del pecado, ser puros, la separación del pecado. Así que dos aspectos de la separación, vamos a verlos aquí. Eso es lo que estamos viendo en este texto, eso es lo que habla: no os unáis. Aquí está la separación, en yugo desigual con los incrédulos. Al desarrollar el tema, nos vamos a dar cuenta de las implicaciones de esta enseñanza, de los errores que se tienden a formar aquí en el contexto, y vamos a esperar en Dios que terminemos con un mensaje claro después de esto. Vamos a ver aquí estos dos aspectos de separación, y espero en Dios que nos quede claro cuál es la separación entre creyentes e incrédulos, y por otro lado la separación entre lo inmundo y lo santo, entre el creyente, entre la santidad del creyente y la impiedad de los hombres. Por eso mi texto de apoyo, el texto que es un texto poético junto con un doctrinal, de que prueban estas cosas, estas verdades como un centro del mensaje que vamos a dar, dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Ahí vemos esa unidad, esa complacencia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Y primera de Pedro 1:16 dice: porque Cristo está, sé santos, porque yo soy santo. Aquí vemos los dos aspectos de la salvación: sé santos porque yo soy santos, y la complacencia entre los hermanos. Como le digo, estos dos aspectos se van a tratar en nuestro mensaje. Creo que podríamos apagar el heat, yo creo que está muy caliente, no sé cómo lo vean ustedes. Vemos aquí en el bosquejo, vamos a tratar los dos puntos. Primero, vamos a ver el primer aspecto de la separación entre creyentes e incrédulos, del 14 al 16, y luego vamos a ver el segundo aspecto, la separación de la santificación del creyente. Así que vamos a manejarlo en estos dos puntos. Comenzamos. Primer aspecto: la separación de creyentes e incrédulos. Segunda de Corintios 6, para versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Para mejor entender de dónde parte este texto, es importante ver los últimos versículos que vimos. Por eso le dije al hermano que lo leyera,
Por ejemplo, en 2 de Corintios 6:11 dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Aquí vemos el amor manifestado de parte de Pablo a la iglesia de los Corintios. Dice: no estés estrecho en nosotros, dice, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Dice: pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo, quedamos ahí que Pablo quedó claro hablándoles a ellos, diciéndoles que el amor debe ser mutuo, tanto de los creyentes al liderazgo como del liderazgo a los creyentes. Debe haber una comunión, y en base a esta comunión es que Pablo les hace esta advertencia. Esta es una exhortación, este es un imperativo de las Escrituras, y un imperativo es un ruego, un mandato, una orden. Eso es un imperativo. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque y luego aquí ya vienen las afirmaciones con las preguntas retóricas. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Pareciera que con esto no tendríamos más, que estaría claro, pero lo desarrollamos de esta forma. Cuando dice que no unáis en yugo desigual con los incrédulos, él les trae a la memoria dos textos, principalmente uno del Antiguo Testamento, para ilustrar esto, porque está usando una alegoría para dar una verdad doctrinal. Y la alegoría tiene la virtud, tiene la ventaja de ampliarnos el tema para mejor entendimiento. Por ejemplo, en Deuteronomio 22:10 dice: no arrarás con buey y con asno juntamente. No ararás con asno y con buey juntamente. Así que hacer yunta con el incrédulo tiene estas características. Primero, es cruel, desventajoso, va contra la naturaleza y es imposible. Es difícil. Es posible, pero duele. Por ejemplo, imagínate a un güey que tiene la fuerza en el cuello y en su cabeza, ¿verdad? Y imagínate a un burro que tiene la fuerza en los lomos. Entonces, al ir arando juntos, ¿verdad?, hay una desigualdad en las fuerzas, hay una desigualdad en el aliento. El aliento del burro no le gusta al güey. El güey siempre va a voltear la cara al otro lado porque no le gusta el aliento del burro. Entonces ahí va todo torcido. Luego el paso del burro es más corto que el paso del buey. Así que hay mucho problema. Y luego la naturaleza es contraria todavía a lo de un buey a lo de un burro. Así que esto nos enseña. Por eso le digo que el Antiguo Testamento, principalmente en Deuteronomio, vemos las mismas escrituras, pero en este caso estamos viendo una maqueta que nos ilustra perfectamente lo que Pablo quiere decir. O como lo dice Levítico 19, dice: mis estatutos guardarás, no ararás, ayuntar tu ganado con animales de otra especie. ¿Ves? Eso es un principio bíblico. No mezcles las cosas, no se puede. O sea, es cruel, no se puede. Y aquí vienen de eso. ¿Qué compañerismo la luz con las tinieblas? Todas estas cosas vienen de ahí. Así que esto, si lo hacemos, es cruel, y al pueblo le ha dolido siempre. Vemos en Deuteronomio 7:2 dice: y Jehová tu Dios, cuando Jehová tu Dios entrara al pueblo, los introdujera en la tierra, en el pueblo que los mandara, Jehová tu Dios las haya entrado delante de ti y las haya derrotado a las naciones que estaban allí, las destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ella misericordia. Está hablando de una separación. Dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Dolor, crueldad, pago. Eso tiene un precio. O sea, cambiar el orden del Señor. Por eso la advertencia: no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así que con el único que debemos hacer yunta es con Cristo, y por consiguiente podremos tener comunión con los creyentes. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí vemos a Cristo presentándose como la solución, hermanos, de dónde debe de estar nuestra primera comunión. Para poder tener una comunión con el creyente, con el hermano, para poder hacer yunta y tener al creyente como tu mejor amigo, primero tiene que estar una comunión con Cristo, para que pueda pasar al hermano. Porque dice Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Allí sí funcionan las cosas, allí no hay crueldad, porque Él va al otro lado con nosotros. O sea, eso es lo primero que vemos aquí. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Dice Primera de Juan 3:7, hablando de esto, otro texto doctrinal con mucha fuerza como este, dice: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Esto es normal, como Él es justo. Es algo que es normal en Dios. El que practica el pecado es del diablo. O sea que no hay término medio, es un absoluto. Eso que está diciendo, ¿por qué razón es una crueldad? ¿Ves? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Porque como el justo dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso apareció Él, para uncirse con nosotros, para llevar su yugo juntos. Él llegó a aliviarnos la carga. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero hay una razón de peso que la vamos a ver más muy grande adelante. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Luego, así va a concluir Pablo diciendo que somos templo de Dios. Cristo mora dentro de nosotros. Y que dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No porque es fuerte, no porque yo lo puedo, no porque me lo propuse, no porque mira que yo sí. No, es por lo que Dios hizo con nosotros, por la obra de Cristo, y porque la simiente de Dios mora en nosotros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, es un definitivo, es algo importante. ¿Cómo puede ser esta yunta correcta? Imposible. ¿Qué comunión la justicia con la injusticia? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. No hay más nada que hacer. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué clase de doctrina nos pone el apóstol Pablo? O sea, nos encierra completamente en lo que nos está diciendo. Primera de Juan 1:5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O sea, no existe la posibilidad de que el impío y el creyente se unan, como no hay posibilidad de la luz y las tinieblas. No hay tinieblas en Él y en sus hijos tampoco. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otra vez, ahí está el indicativo. ¿Cómo es posible esta comunión? Debido a su sangre que nos limpió. O sea, siempre es Él haciendo en nosotros lo que le agrada a Él. Esa es la bendición más grande que tenemos. Dice el versículo 15: ¿en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aunque es claro que Belial se refiere a Cristo y luego Belial al diablo o a Satanás, ¿verdad? Es un contraste entre Cristo y Satanás. Sin embargo, la palabra Belial solo aparece aquí en el Nuevo Testamento, y ni en el Antiguo Testamento. Tú pones Belial y no se ve en ninguna otra parte de las Escrituras. Entonces, ¿cómo sabemos que se refiere al diablo? Llegaron a creer algunos en los comentaristas: aquí Pablo aquí no escribió esto, aquí Pablo está usando esto de los apócrifos del Mar Muerto, está Pablo usando de las lecturas de los judíos. Pablo se perdió. No se perdió. El equivalente a esto en el Antiguo Testamento se usaba para hablar de impiedad, de perversión, que son las obras del diablo. O sea, lo que el diablo produjo. Así como estamos hablando aquí de la obra de Cristo, acá vemos la obra del diablo. ¿Y sabes en qué dos textos se usa? Por ejemplo, dos cosas horribles que ocurrieron en el Antiguo Testamento es cuando al levita
le violaron a su mujer y luego la despedazó en 12 pedazos, se las mandó. Se reunieron las tribus de Israel y le dijeron a los de Benjamín: qué crueldad han hecho. ¿Qué es esto que han hecho? O sea, qué crueldad. Esa es la misma palabra que se usaba ahí. También lo vemos, qué perversidad, perdón, fue la palabra. Qué perversidad han hecho. ¿Y sabes dónde más aparece esta? Cuando los ángeles entraron a Sodoma y a Gomorra para destruirla y llegaron a la casa de Lot, y los hombres de la ciudad llegaron, querían sácalos, dice, hombres perversos. Llegaron a la ciudad para querían acostar con ellos. Y dice que eran hombres perversos. O sea, esto es la perfecta obra del diablo. Por eso dice: ¿y qué concordia hay entre Cristo y su obra? O Belial, Satanás y su obra, o el anticristo. Por eso Pablo usa esta palabra. Dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, no tiene sentido, al menos que no sea. Porque religiosos todos somos. Todos somos religiosos. Y los religiosos son precisamente las personas que nunca se van a quedar donde se queda el Espíritu Santo. Cuando Dios pone los imperativos en las Escrituras y luego pone los indicativos, lo que Dios hace. Bueno, la religión o se queda con los imperativos o se queda con los indicativos, pero no se queda donde Cristo lo manda. O se hace legalista: no, Dios dijo, sé santo porque yo soy santo. El otro: no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Uno le dan por ahí y otro le dan por acá. Pero esa es la religión. Pero los verdaderos creyentes no nos podemos desviar, porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos quedamos donde Dios dice, sabiendo que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y no nos movemos. ¿O qué parte? Dice aquí en primera de Juan 3:10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí está la diferencia entre las obras de Dios y las obras de Cristo, y las obras del diablo. Unos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No puede haber este ayuntamiento como lo vemos. Dice Juan 3:18: el que en él cree no es condenado. Aquí está hablando del creyente. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ¿qué comunión tienes tú, un condenado con uno no condenado? El creyente con el incrédulo, uno es condenado y el otro no, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. O sea, el creyente ha creído, el otro no ha creído. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y primera de Juan 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Estos términos son reales, los que está trayendo el apóstol Juan. Son términos que no pueden estar unidos. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al final de cuentas, la gloria se la lleva a Dios. Él es el de todo. En 1 Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Este conocimiento y esta sabiduría viene de Dios, es el Espíritu Santo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, no importa qué inteligente sea, no importa qué tanto moralmente sea bueno o no importa qué tanto haga. ¿Por qué? Porque pasa esto, que hay hombres que no conocen a Cristo y nos superan a nosotros moralmente. Nunca engañan a sus esposas, se portan bien, donan millones de dinero, no son tacaños, dan dinero, se dan a sí mismos, donan su tiempo, hacen obras, hacen muchas cosas y nos superan. ¿Pero de qué les sirve? Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo el Espíritu dentro de nosotros recibe la enseñanza del Espíritu de Dios y nadie más puede. Así que no puede haber comunión entre el creyente y el incrédulo. Es imposible, no se puede. Versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es Cristo en nosotros, haciendo
su voluntad en nosotros. Y los ídolos es yo, haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo quiero, yo, orando por mí, orando por todo lo que me pertenece, haciendo mi voluntad, haciendo lo que yo creo que es correcto. Esa es la diferencia del incrédulo al creyente. Por eso es que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y aquí está la cosa que nos hace todo. Es por esto es que todo funciona, dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow, aquí está la cosa, por el indicativo por lo que todo es posible. Y indicativo significa el hecho real, la parte real que podemos confiar, donde podemos confiar. Es una noticia real y verdadera. Eso es el indicativo. El imperativo es el mandato, el ruego, la orden. Y el indicativo es el hecho real de lo que ocurrió, la verdad, de dónde ocurren las cosas. Éxodo 25:8 dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Y aquí trajo Pablo estas palabras. Todo esto es el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso lo que él está hablando es doctrina pura, porque recorre todas las páginas de las Escrituras. El Salmo 61:4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Esto era una promesa de Dios. Y es hermoso, ¿verdad?, ver que esta es una doctrina que recorre todos los géneros literarios de las Escrituras. Como vimos Éxodo, el Pentateuco. Vemos Salmo 61, los poéticos. Y habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de las alas. Y este texto profético, estamos hablando de que lo que hace posible que nosotros seamos santos y creyentes es algo que siempre se estuvo anunciando que iba a ser Dios en nosotros. Eso es lo que nos separa de los demás, y esto es el cumplimiento de la palabra que ha recorrido todos los géneros literarios de las Escrituras. Ahora veamos la parte profética. Mira lo que dijo Ezequiel 43:7 acerca de este mismo asunto: que Cristo estaría en nosotros, habitaría en nosotros, o sea, haciendo todo en nosotros. Mira lo que dice Ezequiel 43:7. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en la cual habitaré entre los hijos de Israel. Para siempre y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. O sea, nada nos separará ya de Dios. Habitando Él entre nosotros, ya nunca más serviremos al pecado. Nunca más, dice, versículo 9. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Esta era una promesa para el pueblo de Israel. Como les dije, la profecía tiene dos interpretaciones, una o dos mensajes. Una es para ellos, entonces, o sea, está hablando del pueblo de Israel, y una para nosotros, que se cumple en Cristo y en su obra. Los peores ídolos del creyente son, por un lado, el yo. Eso de ídolos, de imágenes, olvídense de eso. Eso mero para ni siquiera los evangélicos que no conocen a Dios, todos esos grupos que andan ahí, creen en las imágenes. Esa mero es, digo yo, esa idolatría, decir yo ya no creo en imágenes. Wow, qué cosa tan grande has hecho. Es la idolatría más rudimentaria y más fácil de dejar. Luego, el grado más difícil es el ídolo del corazón. Es cuando nosotros mismos nos entronamos como un ídolo, yo, y todo lo hago para mí. Todo lo que controla mi vida está en torno a mí. Ese es el ídolo muy peligroso. Pero el peor ídolo, aún ya para los creyentes, para nosotros que creemos en Dios, el peor de todos y del que casi no se predica, el más sutil y difícil de detectar, es el que el mismo Señor Jesucristo nos advierte, que es el Cristo falso. Es el peor de todos. Porque el Cristo falso, aquí vemos nosotros que estos dos son los ídolos más grandes. El primero comienza en Génesis. Desde ahí comienza todo. En Génesis 3:4, el primero, que es el yo, dice: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no morirás.
Ahí comienza todo. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Wow! Eso sí me gustó. Allí piensa el yo, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre siempre quiere ocupar el lugar de Dios, sentarse en el trono de Dios, y ese es uno de los peores ídolos. Pero le digo, hay uno peor, del cual el mismo Señor Jesucristo nos advierte en un pasaje escatológico muy importante, como una advertencia tremenda. Aquí el ídolo más sutil de detectar, Mateo 24:23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo. Eso es lo que dicen por todas partes. Aquí también predicamos a Cristo. Aquí somos cristianos. Acá también somos cristianos. Mira, aquí está el Cristo, dice. O mirad, allá está. No lo creas, porque se levantarán falsos cristos. ¿Cómo no se predica tanto de esto? Falsos cristos. Sí se predica a Cristo, sí, pero es falso. Porque el Cristo del cielo, Él es el Señor. Él es el soberano, Él es el dueño de todo. Yo soy su esclavo. En el Cristo verdadero nosotros, el yo no existe en nosotros, sino Él. Esa es la diferencia. Dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Conforme van avanzando los tiempos, y más al final, hermano, la mentira por el anticristo va a ser tan grande que si no, Dios no acortara los días, hasta los escogidos se perderían. Porque todos los que pretenden ser el Cristo, ¿qué dicen? Yo te curo, yo te quito los problemas, conmigo no vas a tener escasez económica. A esos reformados se están muriendo de hambre, ellos no ayudan, ni ellos se ayudan. Si vienes buscando que te salgamos de la pobreza, la riqueza, te equivocaste del lugar. Si vienes buscando que mi hijo no sea drogadito, tú estás equivocado. Todas esas cosas son las añadiduras que vienen con el evangelio. Pero lo que estamos importados aquí es conocer al Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás viene por añadidura. Nuestro principal problema es que estamos perdidos. Estamos sin Cristo. Y eso es lo que dice. Y eso es lo que no se predica. Y la gente no le gusta escuchar eso, se pierde. Porque las iglesias pretenden tener problemas para todas, soluciones para todos tus problemas. Y el Cristo lo ofrecen por todos lados. Y luego dice, como Dios dijo, aquí está el indicativo, aquí está la razón por la que esto es posible. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y esta doctrina sí que es importante. Mira, Éxodo 25:8 dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, como ya lo vimos. Levítico 26, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O sea, esto así viene por todo. Lo vimos aquí en Ezequiel, bien claro. Dice, haré con ellos pacto de paz, Ezequiel 37:26, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. No se podía entender mi santuario entre ellos para siempre. Creer nosotros, a mí cómo me cuesta creer que Cristo more dentro de nosotros por la fe, sí, por el Espíritu Santo, pero digo, ¿y cuando peco? Hasta que entiende uno que Él es luz y que no hay tinieblas en Él. Y que nada más viendo la analogía de la luz, ¿acaso un cable de luz porque pasa por el estiércol huele, apesta? Él sigue siendo luz. Por donde quiera que cruce, la luz sigue siendo luz, no se contamina. Ella sigue siendo y hace lo que tiene que hacer, ilumina y mata si la tocas. O sea, eso es Dios. Dios es como la luz, Él no se contamina. Muy a pesar de nosotros, si nosotros permanecemos fieles, Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Y es lo que dice, estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Y luego en Juan 14, la promesa cumplida. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, por eso esa separación entre el creyente y el incrédulo. Él tiene al espíritu de Satanás, es el espíritu que lo conduce, el espíritu que gobierna sus vidas, que opera sus vidas, como lo dice Efesios 2. Dice, pero el creyente dice, y el Espíritu de verdad, Juan 14:7,
el cual el mundo no puede recibir, dice, porque no le ve ni le conoce. Ahí es la importancia del conocimiento. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice estará porque aún Cristo no había sido glorificado. Acuérdate, ese es el sermón que está predicando Cristo en el aposento alto, en Juan 14. Luego, esa misma noche muere y es glorificado, y ahora viene el Espíritu Santo y está con nosotros. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Ves? Ahí está la promesa cumplida. Por la fe Cristo realmente está habitando en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Apocalipsis 21, fíjate cómo una doctrina tiene que recorrer todos los géneros literarios hasta llegar al Apocalipsis, al último libro, al escatológico. Dice Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Eso es Dios morando dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por eso Pablo cierra con esto. La razón por la que no puede haber yunta con el incrédulo, la razón por la que todo esto es precisamente por esto. Por eso es tan hermoso, dice, como Dios dijo. Él pone a Dios por testigo, como Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, esto es fuerte, fuerte el mensaje. Resumen de este punto. Dice, bajo ninguna excusa debemos participar de comunión con personas de doctrina extraña. Y la Biblia nos advierte, y fuerte. Porque decimos, bueno, también hablan de Dios, no hay que ser tan duros, no hay que, por ahí dicen, no hay que construir paredes tan altas. Ahí el Papa dijo, construyamos puentes y no muros. O sea, es ese comunismo. Pero no eso es lo que la Biblia enseña. La doctrina nos dice bien claros en Gálatas 1:8, más si aún nosotros, y eso está hablando de la máxima autoridad que han tenido la iglesia, que son los apóstoles, o un ángel del cielo, porque va a decir, no era un ángel caído, no, del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo repite, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, porque es importante. Si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y basta con que leas el libro de Gálatas para que te des cuenta que el otro evangelio es el de las obras. Por eso les digo, cualquier persona que cree en el evangelio, en la salvación por obra, no son mis hermanos. Esto no quiere decir que ser mi hermano no quiere decir que es creyente o no. Yo aquí tengo personas que dicen que son mis hermanos y yo sé que algunos de ellos no van a ir al cielo, porque la Biblia lo dice. Porque tampoco el conocimiento salva a secas. Ya sabemos que son muchas cosas, ¿verdad? Así que, pero sin embargo, para que yo llame hermano a una persona, independientemente de que vaya o no vaya al cielo, tenemos que creer en esta doctrina, que la salvación es de Dios y que la santificación es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es lo que creemos nosotros. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud con el prójimo, el hermano? Por lo contrario, con los santos es toda mi complacencia, como dice el salmista en el Salmo 16:3, dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Por eso aquí centré el mensaje como texto de apoyo. Esto es lo más importante. El Salmo 119:63 dice, compañero soy yo de todos los que temen y guardan tus mandamientos. Eso es lo que nos une. Juan 15:17, que esto es de peso porque es doctrina, dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Aquí está la separación entre el creyente y el incrédulo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, la lógica. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Así que por un lado la Biblia enseña el rechazo natural tanto al pecado como al pecador de parte de los creyentes, como dice el Salmo 119:13. Encuentras estos textos. Estoy haciendo un balance, estoy resumiendo porque es importante. Ahorita van a ver la confusión que sale de aquí. El Salmo 119:13 dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. El Salmo 26:4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos
y con los impíos nunca me senté. Acuérdense lo que estoy diciendo, Primero di los textos del gozo de la comunión con los santos, ¿verdad? Ahora estoy dando los textos del rechazo a los incrédulos. Y voy a resumir después. Porque el religioso va a decir, me gusta acá. Ya se está acomodando solito en un lugar, ¿verdad? Pero no se va a acomodar en la verdad. Él lo empieza a decir, sí, por eso yo con los incrédulos ni les hablo. Yo no me les arrimo. Yo andar con borrachos nunca. Yo no voy a fiestas de paganos. Yo ahí no me meto por nada. Y eso luego se empiezan a acomodar acá. Acá me gustó. Ahí están los textos, pero luego están estos otros, ¿verdad? A los que aborrecí. Estos textos que está hablando, ahorita van a ver la diferencia. Por eso le digo, estoy haciendo algo para que no se pierdan. Es el mensaje. Pero mira lo que la Biblia dice. Salmo 101. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Claro que están en la Biblia estos textos. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No conoceré al malvado. El 5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré a los ojos del altanero de su corazón vanidoso. Mis ojos pondré en las filas de la tierra, en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitaré dentro de tu casa del que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Textos y textos diciendo que nada con el incrédulo, nada con el incrédulo. Y por último, Salmo 106:34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dejó. Antes se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ruina. Así que hay muchos textos que nos dicen apartarte de ellos, no hagas yunta con ellos. Pero acuérdense, hablé los textos del gozo que es con los creyentes estar. Y ahora dice, pero por otro lado, ¿cómo debe de ser la relación del creyente con el impío? ¿Cómo vencer el mal o comportarnos con ellos según manda Dios? Aquí viene lo otro. Éxodo 23. Si encontrares el buey de tu enemigo, fíjate, ¿desde dónde viene? Desde Éxodo, desde el Deuteronomio, desde el Pentateuco. O su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Pero Señor, es de mi enemigo, vuelve a llevárselo. Si vieres al asno del que te aborrece, si son enemigos, te aborrece. No estoy negando eso. Es tu enemigo y te aborrece. Dice, si vieres el del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Una pregunta retórica. Claro que no. Antes bien le ayudarás a levantarlo. Así que mira esto. Ahora vamos a ver. Ya fui al Pentateuco. Lo estoy trayendo así para que sepas que esta es doctrina. Así que no me la deseches. No la deseches. Y también todo lo que vimos es doctrina, es enseñanza de Dios. Todo eso de aborrecer al impío, todo eso de amar al hermano, y esto de cómo conciliar, cómo vivir en este mundo creyentes y incrédulos. Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dele de comer. Dele pan para comer. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Sabes qué dice? Porque le estás disparando, porque le estás ganando, le estás aventando un cañón encendido de fuego en la cabeza y Dios te lo pagará. Esa es la manera de vencer el mal. Y te dice que es tu enemigo. Y eso lo dice lenguaje poético. Luego viene con Cristo. Mateo 5:43. ¿Oíste que fue dicho? ¿Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Es que sí dice, ya leí todos los textos que dicen eso. Pero dice Cristo, mira cómo debes de manejarte. Pero yo os digo, no te confundas. Amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow. Y dice uno, ¿y por dónde le doy? ¿Ven? No todo esto es palabra de Dios, sí Señor. Por eso no quiero nomás poner el mensaje y no te unas con los hermanos. Aquí dice que no te unas con los incrédulos. Y no te voy a dejar así. Porque al rato vas a encontrar estos textos. ¿Qué pasó aquí? No me explicó bien el pastor. Y yo no quiero caer en esto. Romanos 12:19.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino da lugar a la ira de Dios. Da lugar a porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber. ¿Qué está haciendo? Lo mismo del Proverbio 25. Si tuviere hambre, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, le estás disparando fuego, estás venciendo los términos militares. No seas vencido, términos militares, no seas vencido de lo malo. No seas vencido, sino vence con el bien el mal. Esta es la forma, esta es la manera. Esto es lo que Dios dice. Si es tu enemigo, eso no lo olvides. Si es tu enemigo, pero no se vence mal con mal. Es como Dios dice, con las herramientas que Dios nos da. ¿Cómo reconciliar ambas verdades bíblicas? La respuesta es entender bien contra quién estamos realmente en guerra, como lo dice Efesios 6. Porque si no lo entendemos nos vamos a perder. Por eso digo, llenen su aljaba de dardos. Pónganlos, cada dardo es una doctrina, guárdenla para que puedan usarla cuando la Biblia presente todas estas doctrinas, porque ya les dije, la regla de oro de la doctrina para interpretarla es solamente suma la palabra de Dios. No quites para poner, súmala, porque toda es verdad y eterno el juicio de su justicia. Salmo 119, 160, súmala. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acuérdate, Cristo y su obra, Belial y su obra, ¿verdad? Aquí está la armadura. O sea, ¿cómo reconciliar esto? ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo hacerle? Bueno, Dios nos lo dice. Porque no tenemos lucha o guerra contra sangre y carne. Eso incluye a todo hombre y mujer. Sino contra los que están detrás de ellos. Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ves? Quiéramos o no quiéramos, estamos involucrados en una guerra cósmica entre Satanás y sus ángeles, y Cristo y sus ángeles, y los demonios están con los hijos de desobediencia. Así que nuestra guerra es con ellos. Y esto nos da a entender, como les dije, si una persona me está insultando a mí y me está diciendo cosas feas y me ven los demás, que me quedo tranquilo y todavía no me enojo y hasta le digo, está bien hermano, está bien. Y luego me pregunta el otro, ¿por qué no te molestaste todo lo que te dijo? Le digo, ¿tú no sabes lo que él tiene? Y si él me dice, no, él tiene cáncer, dice el doctor que él no sabe, pero le queda un mes de vida. Wow, pues con razón no te enojaste. ¿Cómo voy a enojar si hace su situación? Hermano, la situación del incrédulo es peor que el cáncer. Es eternamente en el infierno para siempre. El lloro, el llanto, nunca morir. Aquí la gente cuando ya no acuerda más se corta las venas, se ahorca y dice ya no más. Ahí la muerte huirá, ahí el gusano no muere. ¿Cómo me voy a poner a molestarme con el incrédulo si sé su condición? Nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con los demonios. Hay que tenerles compasión, pero no haga yunta, porque si te acomodas con ellos, pues entonces ¿quién eres? Pero sí predicarles el evangelio y tener compasión de ellos. ¿Ves? Ahora sí tienes el texto. Hay que presentar todo el contexto. No es fácil esto, hermanos. La exhortación a salir de Babilonia a un mundo. Nuestro segundo punto rápido. Por lo cual, salid en medio de ellos. Es lo que nos dice el Señor. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La exhortación a salir de ella. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. De esta separación depende nuestro futuro con Cristo. Por un lado se nos dice que salgamos del mundo impío. Isaías 52:11 dice, apartaos, salid de ahí y no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, de la Babilonia. Jeremías 50 dice, huid en medio de Babilonia o del mundo y salid de la tierra de los caldeos. Claro, allá, como le dije, la profecía tenía una aplicación literal para ellos y otra para nosotros.
Jeremías 51:45, salid en medio de ellos, pueblo mío, y salvad cada uno su vida. Apocalipsis 18, clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor. No hagas yunta con el incrédulo. De su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra fornican con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Y Juan nos hace esa advertencia doctrinal, lo mismo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que está claro el mensaje, salí de ella. Sin embargo, pero siempre entendiendo qué realmente significa salir del mundo, hermanos. Porque muchos monjes hicieron monasterios y se fueron del mundo a apartarse a un monasterio, a vivir vidas piadosas, pero el virus y la plaga la llevaban adentro. Porque de adentro del corazón sale todo lo malo. No importa dónde te me encierres, no te dice que salgas del mundo. Como lo dice Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, es absurdo eso, sino que los guardes del mundo, del mal, entre el mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero aquí estamos. Primera de Corintios 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Separación. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No se puede, por donde te metas, aquí están. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, cuando una persona que según es creyente y es hecho expulsar o excomunión de la iglesia, que no tiene ya nada que ver con nosotros, y dice, ay, yo soy muy bueno. El hermano lo pusieron en disciplina, pero yo no, a mí no me importa, yo lo quiero mucho, yo soy muy buena gente. ¿Qué dice Pablo? No, con él ni comas. ¿Sí me entienden? O sea, y el propósito de eso no es para que lo sepulte, sino es entregarlo a la disciplina, a Satanás, para destrucción del cuerpo, a ver si su alma se salva. De eso está hablando, ¿verdad? Así que tampoco cuando una persona comete un pecado horrible con la iglesia y la iglesia sabe que esa persona está en disciplina, y luego empiezan los piadosos, no, yo sí, hermano, yo sí te comprendo, yo sí te quiero. Oye, tampoco es lo que está diciendo con el tal ni comas, porque siempre hay quienes se creen muy piadosos. Acuérdense que nosotros no somos crueles, todos conocen la manera de hacer disciplina. En cuando el hermano se arrepiente, el abrazo y se acabó todo. En cuando el hermano se arrepiente, y ahí se acabó todo. ¿Cuántas veces? 70, no, 7, no, hasta 70 veces 7. O sea que para que una persona esté en esa situación del que habla el texto, es una persona que ya sabe que ustedes, a mí no me importa, sáquenme de la iglesia y no quiero saber nada de ustedes. Solamente así queda afuera. Que mero no quiera. Aún se le hace saber todo y dice, no me interesa. Ahí sí ya, pobre de él. Si es cristiano, y si no es cristiano, qué bien que hizo eso. ¿Para qué se está torturando en una iglesia si al cabo no es creyente? Que viva lo que tiene que vivir. Segunda de Corintios 7:1. Este texto lo estoy predicando junto con esto. Dice, así que amados, ya entendieron, creo, esto todo, ¿verdad? Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, aquí está todo. ¿Por qué razón no hacemos yunta con el incrédulo? Por la obra de Cristo, ya entendimos el mensaje. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Este es el segundo aspecto de esta separación en la parte espiritual. La exhortación no significa que una sola limpieza nos mantiene limpios para siempre, sino que debemos purificarnos constantemente. Los reformadores hablaban del arrepentimiento diario como una forma de progreso en nuestra santificación.
En otro lugar, Pablo escribe que los corintios estaban lavados, santificados y justificados. Pero el proceso de santificación es continuo, dado que la naturaleza humana es preclive al pecado. Hermanos, este es un comentario de Henderson, lo leo para que no vayan a creer, y aparte es una enseñanza por el todo. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo funcionan todos estos? Mira, hermano, todo creyente verdadero ya es santo. Es santo. Y no existe santos de mediana categoría, de mayor categoría. No, estos hermanos son de los que dice Apocalipsis, de los 44 que no se contaminaron con mujer. No. Todos los santos no se contaminaron con mujer, todos los santos son puros. Una es que naciste de nuevo, eres santo y ya, punto, ¿verdad? Pero la santificación tiene 3 aspectos. El primero, que es cuando te convertiste y eres declarado santo por Dios. Y luego el progresivo, la santidad progresiva. Sé santos porque yo soy santos, como lo vemos en el texto, dice, limpiémonos, dice, así pues, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, ahí está el imperativo, de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Qué dice? Perfeccionando lo que ya tienes. Eres un santo, sí, Señor, si eres creyente y lo eres, pero perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí está la otra parte de la santidad. El otro aspecto es la progresiva. Y el tercero aspecto es la definitiva, cuando estemos glorificados delante de Dios, donde ya no vamos a pecar nunca más. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, ya no carguemos el cuerpo de muerte que tenemos ahora. Que nos quede claro. Conclusión: ¿cómo cumplir toda la santa ley en un solo mandamiento? ¿Cómo perfeccionar nuestra santidad? ¿Cómo vivir piadosamente y resplandecer como luminarias en este mundo de tinieblas? ¿Cómo ser la sal que evita la putrefacción del mundo? ¿Y cómo mostrar al evangelio en poder al mundo? Gálatas 5:13. Vamos a resumir. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Quieres obras? Ahí está resumida en una: amarás a tu prójimo, entre paréntesis, a tu hermano, como a ti mismo. Como a ti mismo. En el amor al creyente, en el amor al hermano, estás cumpliendo toda la ley. Porque no se puede hablar al hermano si Dios no te amó a ti primero. Eso es imposible. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfaced los deseos de la carne. Solamente esa persona puede amar al hermano. Sin esto no hay salvación, sino muerte. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos al hermano. O sea, nosotros sabemos que esto es cumplir la ley, amar al hermano. Por eso es un absoluto. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pablo describe a los creyentes corintios como santificados en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:2 y Tesalonicenses 3:3. Eso es un hecho. Indica que Dios los hizo santos por la obra de su Hijo. Pero la santificación sigue siendo un proceso continuo al que los creyentes deben esforzarse asiduamente para una completa santidad. Esto es otro comentario de Henderson, porque a veces hay malos entendidos en esto. Esto es lo que ha creído la Reforma, todos. Aquí sí no tenemos, gracias a Dios, divisiones. 2 aplicaciones cortas y cierro, hermanos. ¿Qué realmente el mundo debe ver en esta separación en los creyentes e incrédulos? Filipenses 2:15. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. ¿Dónde? En medio de ellos. ¿Dónde brilla la luz? En las tinieblas. ¿Para qué sirve la sal? Para que evites la putrefacción. Si te vas a un monasterio y te me sales del mundo, ¿dónde vas allá a dar allá? O sea, ¿para quién eres? En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Hermano, si no se refleja la luz de Cristo en tu vida, qué pena, qué tristeza. Que tú digas que eres creyente y andas por allí, la gente no sabe ni qué eres, no se te ve nada. Actúas igual que cualquiera de ellos, con la misma crueldad y la maldad de todos, no se te ve nada. Si no pasa nada, ¿a quién le interesa ser cristiano?
En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieran amor unos con otros. Y si eso no existe, entonces ¿dónde están los discípulos de Cristo? ¿Dónde están los que predican el evangelio? Y esto, mis amados, solo es posible gracias a Cristo. Por lo tanto, a Él sea la gloria. Y mire este texto para que vean que este imperativo tiene un indicativo. O sea, este mandato, esta enseñanza, esta exhortación, este ruego, tiene quien lo haga por nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios doctrinal, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, gracias a esa obra, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, gracias a esa obra, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Es verdad que hay aquí imperativos, pero en Cristo está el indicativo, hermano. Y a Él sea la gloria. Así debemos de entenderlo. Esta es una enseñanza. Y esta es una carta urgente y un mensaje de la palabra de Dios. Qué pena que no lo sientas así. Si solamente te emocionas de Dios cuando te toca hablar, pero no tratas de aprender, no tratas de hacer algo de las cosas, yo no te podría entender. Si yo estoy predicando, Dios me habló tanto cuando lo preparo como cuando lo hago, cuando lo predico. Pero cuando predica Javier, yo estoy ahí sentado y digo, ¿qué mensaje me dio el Señor? ¿Tú crees que se me olvida? Yo nomás pensar cuál es mi culto racional y pensar que con mi boca, con mis ojos, yo puedo estar ofendiendo al Señor según con lo que veo, según con lo que hablo, según con lo que toco. O sea, presenta vuestro cuerpo. A mí no se me olvidó el mensaje pasado. Ese ya lo guardé ahí para toda mi vida, porque me va a servir en el camino. Yo no sé por qué estos mensajes urgentes de la palabra los toman como cualquier cosa y son creyentes. Por cualquier cosa, ahí luego voy, ahí luego lo escucho. No, si no escucho, hay lo que sobra para escuchar. Todo mundo, hay sermones por donde quiera, sí, hermano. Pero este es el mensaje que Dios te dio a ti. Este es el tuyo. No creas que el de España, el de Colombia, o el de República Dominicana, o el de acá de tu lado, ese no es el tuyo. Escúchalo y te va a servir, pero este es el tuyo si eres miembro de esta iglesia. Segunda aplicación, ¿de dónde salir? Apocalipsis 17 me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces aquí vemos cómo Satanás lleva a cabo su obra por medio de este mundo, con todo lo que ofrece. Tenemos a Babilonia, tanto política, económica y cultural, como Babilonia religiosa, en medio de dos bestias. Uno, el gobierno y este mundo que te ofrecen para que te pierdas, y otro, la religión falsa. Aquí vemos la mujer, que es la bestia, el gobierno, y la mujer montada arriba es la falsa religión. ¿Dónde se sienta? Entre las aguas, muchedumbres, pueblos. Esto es como Satanás lleva su obra. Por eso dice: salí de ella, porque la obra que Cristo la lleva, Cristo y el Espíritu Santo son los que están unidos. Y es Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, lo que nos tiene en Babilonia, pero sin estar en Babilonia. El llamado al no creyente, pero antes de eso, Hebreos 13, antes de eso, antes del llamado al no creyente, dice: salgamos pues afuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Por esa razón es fácil para nosotros dejar pensar así, apartarnos del mal, apartarnos de esta Babilonia, porque nuestra ciudad no está aquí. El llamado al no creyente, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oye las palabras amorosas del Señor, diciéndoles a sus enemigos que vengan a Él, todos los que están cansados y cargados, y que Él los hará descansar. Él les aliviará el reposo, hermanos. Es Dios ofreciendo la salvación y rogando, como si rogase por medio de nosotros: reconcíliense con Dios. Oremos. Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias, oh Dios, por Cristo Jesús.
Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque ¿quién es suficiente para estas cosas? Te pido perdón por lo que oscurezco tu mensaje, porque nadie es suficiente, Señor, para presentar tu verdad pura y limpia, sin errores. No, tú quisiste, Señor, guardar estos tesoros en estos miserables vasos tan frágiles de barro. Perdónanos por nuestras faltas, pero te rogamos, oh Dios, perfecciona lo deficiente y que tu Espíritu corrija todo lo malo, y que esta palabra, lo que está bien, no vuelva vacía, y que nos llenes de tu conocimiento y tu sabiduría para enfrentar la vida. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.